Muy buenas noches, El Salvador. Placer enorme que nos puedan acompañar a disfrutar de la entrevista 8 en punto. Como ya lo había adelantado en mi enlace con Teleprensa, esta noche vamos a abordar precisamente los panoramas o los posibles panoramas que se pueden avecinar para el próximo domingo acá en nuestro país, cuando pues la toma de posesión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se dé. Obviamente han habido posiciones encontradas entre los diferentes sectores que apoyan tanto a la Corte Suprema de Justicia o a la Asamblea Legislativa. Nuestros invitados esta noche para abordar este tema, es un placer enorme para mí darle la bienvenida a Roberto Cañas, quien es firmante de los acuerdos de paz. Don Roberto, muy amable, gracias por su tiempo. Gracias por invitarme, qué bueno estar en el programa más visto de la televisión salvadoreña, cuando ya las personas están en su casa, están sosegadas y tienen todo el tiempo de ponerle atención a las reflexiones que tú propicias con este programa. Enhorabuena de estar aquí. Gracias, don Roberto, muy fino por sus palabras. También nos va a estar acompañando Benjamín Cuellar, quien es director del IDUCA. Don Benjamín, una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, muy amable por la invitación. No, esta es su casa, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y a ustedes también, amigos televidentes, por abrirnos las puertas de su casa para disfrutar de 8 en punto. Pero también es importante agradecerle a quien hace posible este primer segmento, que es Banco Agrícola. Y bueno, iniciamos esta conversación, ya lo habíamos dicho, en torno de los posibles escenarios que se pueden venir para el día domingo. Don Roberto, rápidamente, para usted, ¿quién tiene la razón detrás de todo este conflicto? ¿Quién es el mayor beneficiado? ¿Cuál es el verdadero trasfondo de todo esto? ¿Cómo califica el actuar de los diputados? Bueno, hace 20 años, un poquito más quizás, cuando en el informe de la Comisión de la Verdad el subtítulo era "De la locura a la esperanza", hoy parece ser que la involución es tal que vamos de la esperanza a la locura. Estamos viviendo una pesadilla que no termina, parece una telenovela de horror en la cual el escenario próximo es el 1 de julio. Solo falta que la Fuerza Armada intervenga, solo falta que la policía llegue para ponerle el drama de una película de horror a esto. Verdaderamente yo creo que los diputados se han olvidado del diccionario que deberían de tener y en la fraseología que deberían de ocupar: el interés superior de la nación, la cordura, la defensa del Estado democrático de derecho, y lo que más predomina es el interés particular, la búsqueda de colocar por cuotas diputados y también magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Entonces estamos ante una puesta en escena de una circunstancia que se agrava, se complica cada vez más innecesariamente, porque haber llevado esto a la Corte Centroamericana de Justicia es una cuestión que no tiene sentido jurídicamente, puesto que no tiene competencia. En El Salvador, la máxima autoridad para aspectos constitucionales, lo dice la misma Carta Magna, es la Sala de lo Constitucional. Entonces aquí estamos buscándole la quinta pata a la mesa, sabiendo que tiene 4, jugando con fuego en un contexto internacional americano donde hay un golpe de Estado en Paraguay, y que ojalá que lo llamado ya a que intervenga la fuerza pública, el ejército, no vayan a prosperar, porque también esto se puede ir de las manos, genera una situación caótica y a cualquiera mente calenturienta se le puede ocurrir que la solución sea esa, y entonces entraríamos en una dinámica verdaderamente de una involución que nadie quiere. El día domingo ciertamente todos vamos a estar muy pendientes, porque el presidente de la República ha dicho hasta este momento, no me han pedido la Fuerza Armada, pero no se descarta. Don Benjamín, quiero irme directamente a la instancia regional, como lo es la Corte Centroamericana de Justicia, pero antes, para tener un poquito de contexto, me gustaría presentarles a los dos y a los amigos televidentes también una nota que hemos preparado acá en nuestro canal, para conocer qué es lo que sucedió este día en torno a este tema que estamos discutiendo. Veámoslo. Déjense de berrinches y pataletas, cumplan con lo que su Constitución manda, sería lo único aceptable. Si ustedes van a defender la legalidad, si ustedes van a defender el Estado de Derecho, si ustedes van a defender la Constitución, fíjense quiénes están, qué es lo que están haciendo su gente en la Corte Suprema. Está violando precisamente el Estado de Derecho. Ya parece una historia sin fin. Arena defiende a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el FMLN, junto al resto de fracciones, quieren que se reconozca a la Corte Centroamericana de Justicia. Es bueno que la Sala de lo Constitucional sea independiente,
pero no es aceptable ni tolerable que la Sala de lo Constitucional se considere a sí misma estar por encima ella de la Constitución, que la puede reformar y que no hay justicia constitucional que le llegue. Entonces esto hay que resolverlo en una forma integral. En medio de estos dimes y diretes hay un ambiente de incertidumbre por lo que podría pasar el próximo 1 de julio, cuando los nuevos magistrados se presenten a la Corte Suprema de Justicia a reclamar sus cargos. Yo un día lo dije, ¿verdad? Esto del golpe de Estado, que hoy lo achaca la NEP y todo, en realidad ellos han estado configurando ese tipo de situaciones. Ya hoy el ejército empieza a dar declaraciones, ¿verdad? Sobre esto, de poner orden. Afortunadamente vemos una actitud madura de los dirigentes de las Fuerzas Armadas, pero ya hay un clamor de que la Fuerza Armada intervenga. Entonces realmente han venido los que promovieron este caos, los que promueven la desestabilización, los que dijeron que no querían que hubiera corte, han logrado sus objetivos y ya incluso empiezan a involucrar a la Fuerza Armada en este tema. Y aún sigue en pie la posibilidad de que el próximo domingo el presidente de la Asamblea Legislativa convoque a una plenaria extraordinaria para lo que ha dado por llamar un acto en respaldo a los nuevos magistrados que se integrarán al máximo Tribunal de Justicia. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo en el primer órgano del Estado y sigue sucediendo porque todavía está la plenaria vigente y más adelante vamos a hacer un contacto vía microondas. Quiero hablar, don Benjamín, como ya lo había dicho, de este ente regional como es la Corte Centroamericana de Justicia, pero antes de eso le elaboro la misma pregunta que anteriormente le redactaba yo a don Roberto. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Quién es el más interesado en que esto se siga dando? ¿Quién realmente tiene la razón en todo este conflicto? Yo creo que esto no hay que desligarlo de el entorno. O sea, esto que está ocurriendo con la Sala de lo Constitucional, con las sentencias desacatadas por parte de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Hay que verlo en el entorno. Recordemos que estamos de cara a las elecciones del 2014, en las que se va a definir la continuidad no de un gobierno de izquierda, ¿verdad? Sino que de ciertos privilegios que ahora... que unos los añoran, ¿verdad? Perdón, la disputa por ciertos privilegios, que unos lloran por la derrota en el 2009 y añoran esos privilegios, ¿verdad? Y otros que han disfrutado de las mieles de los mismos. Entonces yo creo que es importante darnos cuenta de que quienes antes decían que esto era malo, ahora dicen que era bueno. Salvador Sánchez Serén, precisamente, cuando se hizo la elección del 2006, ¿verdad?, alegó precisamente que se estaba burlando la voluntad popular, ¿verdad?, al haber elegido una asamblea y que por lo tanto había que esperar a que esa asamblea que había sido electa en las urnas fuera la que nombrara magistrados y nombrara fiscal general de la República. Lo mismo que dice la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se haría, perdón, don Benjamín, eco las palabras del presidente cuando él dice: yo no voy a intervenir porque este problema lo tiene que solucionar Arena y el FMLN. ¿Harían eco en base al análisis que usted está realizando? ¿Son ellos realmente los del trasfondo? Yo creo que eso sería válido si no tuvieran que ver Arena y el FMLN con los destinos o no tuvieran en sus manos las riendas de órganos del Estado. O sea, con la alianza esta perversa entre el FMLN, el Partido de Conciliación Nacional, ahora Concertación Nacional, porque está muerto en vida, ¿verdad? O un muerto vivo, ¿verdad? Sí. También el pez, que por la boca muere, ¿verdad? Dicen. Y sobre todo gana, ¿verdad? Y sobre todo gana. Entonces nos damos cuenta de que, por otro lado, por la calidad, ¿verdad?, la estatura moral y jurídica de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que en realidad no fueron ellos los que votaron las últimas decisiones de inconstitucionalidad, no fueron los 4, Belarmino Jaime no participó en esa votación, y fueron 5 los votos, por unanimidad. No fueron solo los 3 de estos que les han dado a llamar en magnífico. Yo les digo raros porque son los primeros que ocupan la Constitución para hacer su trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que si no tuvieran los partidos políticos y estos partidos políticos que ver con esta disputa, al ser parte o al administrar de alguna manera instituciones del Estado, sobre todo la Asamblea Legislativa, donde se está produciendo realmente esa disputa y que se transmite a la Sala de lo Constitucional, pero no para la Sala de lo Constitucional. Yo no acepto para nada de que esté en conflicto de poderes, porque ni esto del órgano judicial, ¿verdad?, y
no está en conflicto con la Asamblea es la que está desacatando sus mandatos. Entonces, en ese escenario yo creo que Mauricio Funes no puede venir a decir que él no tiene nada que ver. ¿Por qué? Y se lo dice en su comunicado el partido del Cambio Democrático, ¿verdad? Lo dice en su comunicado que publicó ahora, dice que el presidente de la República, ante la gravedad y trascendencia de los hechos, tiene la obligación constitucional de intervenir en el presente caso, fundamentado en lo señalado en el artículo 168, ordinal 3 de la Constitución, que señala como parte de las atribuciones y obligaciones del presidente de la República procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. O sea, tiene que actuar como jefe de Estado. Cuando no le conviene, ¿verdad? Cuando le conviene, lo hace. Cuando no le conviene, no lo hace. Por ejemplo, está ahora sentenciando, dictando, casi mandando a que cumplan con la sentencia de una corte centroamericana que no es centroamericana. De 7 países de Centroamérica, solo 3 países están. Está llamando el presidente al desacato a la Asamblea Legislativa cuando le está diciendo la Asamblea tiene que cumplir el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia. Correcto, ¿verdad? De acuerdo. Y sobre todo alguien que primero tuvo que ver mucho en la disputa del año pasado, del 743, hace un año exactamente, del decreto 743, y sobre todo cuando él, como jefe de Estado, no cumple ante los organismos internacionales obligaciones en materia de derechos humanos, como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una sentencia que ni la cumplió Antonio Saca, ni él, que es el caso de Ramón Mauricio García Prieto, una sentencia del 2007 que hasta la fecha se han cumplido cosas accesorias, pero no lo sustancial, que es la investigación. Entonces yo creo que no se tiene la solvencia para estar diciendo esto, sobre todo que la Corte Centroamericana de Justicia se ha dicho y se ha demostrado que no tiene competencia para intervenir en esto. ¿Esperaba más del presidente de la República, don Benjamín? Yo no. ¿Por qué? No. O sea, lo que está haciendo es preparar el escenario para que después, probablemente, a pesar de que él ya dijo de que va a cumplir las sentencias, si hay sentencia de inconstitucionalidad en el caso del ministro de Justicia y Seguridad Pública y del director de la Policía Nacional Civil, yo creo que con esto quede el precedente sentado para que no cumpla. Para que no cumpla. Necesito seguir hablando del organismo regional. Don Roberto Cañas, voy a hablar a ver si tiene o no competencia de conocer qué es lo que va a pasar con esto y la celeridad con que ha conocido una resolución, una demanda, mejor dicho, de la Asamblea Legislativa y no así del ISD o Aliados por la Democracia. Tengo que hacer mi primera pausa comercial. Al regresar vamos a ir conversando con nuestros invitados de esto y otros temas más. Pausa, volvemos. Seguimos conversando con nuestros invitados, don Roberto. Facundo Guardado la semana pasada me acompañó y él señalaba, mire, lo que pasa es que Daniel Ortega, este actor político, ya le tiene negociado todo el tamal, como él lo decía, ya en Nicaragua y pues como socio estratégico del FMLN. Le condimento esta pregunta adicionándole, luego de una semana vemos nosotros que la demanda del ISD ni se ha admitido, pero el de la Asamblea Legislativa se admitió el segundo día que la presentaron y se declaró la suspensión del acto reclamado. ¿Que no es la justicia para todos o al final la justicia es la serpiente que pica únicamente a los que andan descalzos o en bus, porque se fueron en bus? Bueno, aquí hay varias cosas. Esto tiene una falla de origen, porque acudir a esta instancia internacional está fuera de la ley. No hay nada por encima de la Constitución y el artículo 183 es muy claro. En la Carta Magna señala que es la Sala de lo Constitucional la que tiene la potestad de determinar si algo es inconstitucional o no. Entonces, ir a esta instancia internacional, en primer lugar, sienta un precedente nefasto, que hace que a partir de esto, cualquier otro fallo que no le parezca a alguien pueda acudir a esta instancia internacional que no tiene verdaderamente que ver en esto, porque fue creada para litigar conflictos que hay entre países vinculados al sistema de integración centroamericano. Para eso fue creada esta corte. No tiene ni la potestad ni tiene la capacidad de hacer cumplir lo que falla, lo que acuerda. Entonces la historia de esto va a ser que, bueno, ya la Sala de lo Constitucional ha señalado de que no se puede cumplir lo que ha señalado la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces estamos ahí ante una situación que no nos va a llevar a nada, que ha prolongado innecesariamente, y hacer cuentas alegres de que porque
hay algunos magistrados de esa corte que a lo mejor tengan cierta inclinación política, las cosas puedan prosperar. Y lo que usted me señala, ¿cómo es posible que una solicitud camine con velocidad de avión y otra camine con velocidad de tortuga? Entonces la justicia no es igual para todos. La velocidad con que se administra la justicia parece que tiene 2 o 3 ritmos, una más rápido si conviene a ciertos intereses y otra que camina muy despacio también porque conviene a los mismos intereses o a otros. Entonces no puede ser, porque denota que este organismo invalida o su deslegitimación es muy clara al tener este comportamiento. Incluso se habla que en esta telenovela, en esta puesta en escena, se comentó que una sesión de esta Corte Centroamericana a lo mejor podía ser en San Salvador. Entonces está como conjugándose un conjunto de circunstancias que en nada contribuyen a la solución de los problemas nacionales, porque claro, yo esperaría que los magistrados, pero especialmente los diputados, se pusieran a discutir cómo es el problema ambiental del país y cómo resolverlo, cómo enfrentar el problema de la falta de crecimiento de la economía, cómo generar leyes que ayuden a resolver el problema de la delincuencia. Y cuando se ha invertido tanto tiempo, tanto dinero y tantos recursos en una circunstancia que lo que quiere hacer prevalecer es cuotas de magistrados en la Asamblea Legislativa, lo que quiere hacer prevalecer son intereses particulares sobre el interés superior de la nación, donde la cordura y la sensatez no están prevaleciendo, sino que lo que prevalece es el capricho, la rabieta, la falta de buscar un consenso en el cual los abogados, ustedes aquí que son abogados saben que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, y aquí tenemos un buen pleito que sigue prosperando, que está anunciado un capítulo más de esta novela que va a ser el primero el domingo, y lo único que hace falta para hacer la novela de horror es que aparezca la policía, que aparezca la humo, que por la utilización de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional Civil se haga prevalecer una decisión que desacata un fallo que tiene 2 características, y es que cuando se quiere complicar lo simple, parece que se logra. Lo simple es, los fallos de la Sala de lo Constitucional tienen 2 atributos. 1, son de obligatorio cumplimiento, y 2, son inapelables. Entonces, si eso es así, aunque nos guste algo o no nos guste nada, hay que cumplirlos, no hay vuelta de hoja. Eso parecería ser que no quieren entender ciertos diputados en la Asamblea Legislativa y están llevando al país a una situación indeseable, que la única cuestión que les da margen es que en la cotidianidad de los salvadoreños, en el día a día de la población, pues esto en lo inmediato todavía no afecta el devenir de los aspectos de la rutina. Entonces, va a afectar, sí, porque imagínense que esto genera una situación que paraliza el sistema judicial del país. Ahí sí las personas van a empezar a sentir que esto ha ido demasiado lejos, que se está poniendo fuera de control y está abriendo una situación que nadie desea para el país. Bueno, y de hecho, la comisionada para la seguridad de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, manifestó que el Fomilenio y otros proyectos más podrían estar en peligro precisamente por este tema. Quiero hablar, don Benjamín, si me lo permite, acerca de la subcomisión creada, me recordé por el del 743 que usted mencionó, como un intento de buscar la nulidad de la elección de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Belisario Artigas ya decía en esa oportunidad, mire, debería el fiscal de abrir un expediente. Ahora resulta que el diputado está siendo un reo confeso, está diciendo que ellos lo sabían. El padre Tojeira decía, mire, ¿cómo es posible que a estas alturas del juego me vayan a venir a decir que estos magistrados son ilegales? Le hago esta pregunta porque Dagoberto Gutiérrez decía, mire, esta comisión conformada por ¿quién? Por Rodolfo Parker, mencionado en precisamente la Comisión de la Verdad. Merino, bueno, procesado por atentar contra la vida de un agente de la autoridad, y los 2 perdieron a consecuencia de las resoluciones los partidos políticos que dio la Sala de lo Constitucional. Tiene a representante Guillermo Gallegos, que fue precisamente hasta Nicaragua, y al final tiene a Benito Lara también del FMLN. ¿Qué garantías de un debido proceso podrían tener estos ciudadanos ejemplares de los 2 magistrados de cara a un proceso de esta naturaleza, don Benjamín? Yo solo quiero señalar rápidamente que
aquí no se trata de arreglos, ¿verdad? O sea, aquí se trata de cumplir una sentencia, ¿verdad? Cuando Funes dice de que se arreglen entre el FMLN y Arena, está, ¿verdad?, pasando por encima del texto del texto constitucional, que en el artículo 183 dice que la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos. No dice, en caso de no acatarlo, no acatar eso, se puede negociar la sentencia. Y también en la Ley de Procedimientos Constitucionales, el artículo 10 señala que la sentencia definitiva no admitirá ningún recurso y será obligatoria, que es lo que decía Roberto, para los órganos del Estado, para sus funcionarios y autoridades y para toda persona natural o jurídica. Yo pongo este ejemplo. A mí no me gustó, ¿verdad?, la resolución de la Sala de lo Constitucional, presidida por uno de los asesores ahora de la Asamblea Legislativa, Agustín García Calderón, junto con Mauricio Gutiérrez Castro, ahora están de asesores ahí, asesores justificando, legitimando con discursos que no tienen nada que ver con la realidad ni con la Constitución. A mí no me gustó cuando sentenciaron en octubre del 2000 que la amnistía era constitucional, pero dijeron hay excepciones. Entonces nosotros presentamos la demanda a la Fiscalía General de la República para que procediera en el caso de la masacre en la UCA, agarrándonos de eso, de que habían excepciones. Pero si no hubiera dicho que no habían excepciones, no podíamos haber presentado nada. Y no podía yo ir a negociar desde la UCA con el padre Tojeira, con los partidos, con el presidente de la Corte de entonces, Agustín García Calderón. No podía. Entonces, sobre esa base creo que hay que examinar la comisión que se ha creado. La comisión, y que en determinado momento, como han dicho ellos, el padre Tojeira no presenta ningún tipo de garantía. Necesito irme a una segunda pausa comercial. Al regresar vamos a hacer un contacto, como ya lo había adelantado, con nuestra compañera Guadalupe Bonilla, quien se encuentra en el primer órgano del Estado, y vamos a conversar con el diputado Walter Guzmán, quien es diputado y jefe de fracción del partido Gana. Pausa comercial, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias por su preferencia, seguimos conversando con nuestros invitados, pero antes, como ya lo había anunciado previa a la pausa comercial, voy a hacer un contacto vía microondas con nuestra compañera Guadalupe Bonilla, quien se encuentra al interior de la Asamblea Legislativa. Muy buenas noches, Lupita, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, Sergio. Me encuentro con el diputado de Gana, Walter Guzmán, para seguir hablando de este conflicto que existe entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, diputado. Estamos en vivo para el programa 8 en Punto. Saber su opinión sobre el rechazo que han reiterado los miembros y aliados por la democracia a la actitud que mantiene la Asamblea Legislativa. Bueno, hablar de los aliados por la democracia es hablar del Partido Arena. Todos ellos son activistas del Partido Arena. Y podemos revisar los nombres de quienes conforman tanto la Junta Directiva como todos sus seguidores y afiliados. A nosotros en lo particular nos tiene sin cuidado cuál sea la opinión que ellos quieran emitir en relación a ese tema. La Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, no estaría pasando por esta problemática si el señor presidente de Arena, don Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, no le hubieran girado instrucciones al doctor Guillermo Ávila Cuel para que éste hablara con los magistrados de la sala y emitiera los fallos políticos, no fallos judiciales apegados a derecho o en defensa y respeto a la Constitución de la República. Diputado, toda la tarde se ha estado rumorando de negociaciones que estarían generándose entre el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o un eventual acuerdo entre el FMLN y Arena para ponerle punto final a esto. ¿Usted sabe algo? Lo que nosotros hemos investigado es que esto es nada más una cáscara de guineo que han tirado al suelo la gente de Arena para crear morbo dentro de la Asamblea Legislativa y dar lugar a que algunos de los diputados, llámese del CN, del PES o de Gana, pongamos en tela de duda lo que hasta ahora hemos construido y defendido la Constitución, ya que no lo pudimos hacer aquí porque los magistrados de la sala obedecen a un instituto político que se llama Arena. Entonces nosotros hemos acudido a la Corte Centroamericana de Justicia, quien admitió el recurso impulsado por el presidente de la Asamblea, y que con el simple hecho de haber admitido se daba por finalizado los fallos que daban
o que emitieron los de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, nosotros estamos aún esperando que el magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional y presidente de la Corte Suprema de Justicia lleve el documento en el cual está defendiendo los puntos de vista por los cuales ellos emitieron estos fallos de inconstitucionalidad a la Corte Centroamericana de Justicia. Entiendo que ellos tienen hasta el día domingo para poder emitir su defensa y poder convencer a los magistrados de la Sala o de la Corte Centroamericana de Justicia. Guadalupe, sí, Sergio, si ¿tienes alguna pregunta en el estudio? Claro que sí. Si me le pregunta al diputado Guzmán, por favor, si esta es una venganza hacia la Sala de lo Constitucional por haberles quitado la posibilidad a las cúpulas políticas de elegir ahora el voto por rostro y por las resoluciones de dejar prácticamente fuera a dos partidos políticos en determinado momento, como lo era el Partido Demócrata Cristiano y Conciliación Nacional. Diputado, pregunta en el estudio si esta de alguna manera sería una revancha o una venganza de parte de la Asamblea a la Sala de lo Constitucional por las primeras sentencias que emitió hace algunos meses afectando a los partidos políticos y desapareciendo a dos de ellos. Bueno, por lo menos a nosotros como Gana en ningún momento nos hemos visto afectados por la sanción, por las decisiones que tomaron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y yo creo que decir de que esto es algún tipo de revanchismo no como que no cabe. Lo que hay aquí es una clara y evidente malinterpretación por parte de 4 de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, repito, que obedecen a una agenda política de Arena. Si nos vamos al pasado, Arena desde un principio dijo que iba a dar guerra a la elección que se había dado, me estoy refiriendo a la elección de abril del 2012, que iba a dar guerra desde todas las trincheras, y lo han sabido hacer, y vaya que lo han sabido hacer. Tan así es la cosa que han manipulado a los magistrados a través de los grupos de fachada, que yo les llamo aliados por la democracia, que al final para mí son más que otro grupo de activistas. Lo que sí les duele, ¿saben qué es? Ver lo que dijo ahora el diputado Mario Tenorio, ver que ilustres abogados, publicaciones en el diario de hoy, cuando salen un grupo de abogados que son respetados y admirados, vienen dando su punto de vista político también, porque no tienen absolutamente ninguno de los fallos de la Sala han sido apegados a derecho, ni mucho menos respetando la Constitución. Así que a mí, en lo personal, le quiero dejar claro, por lo menos los diputados de Gana, y estoy seguro que el resto de diputados de todos los grupos parlamentarios, excepto los de Arena, están hablando que están en contra de esta iniciativa. Sergio. Lupita, una última pregunta por efectos de tiempo. Pregúntemele al diputado Guzmán, que Gana tiene participación en la Junta Directiva. ¿Cuál fue el costo del viaje que realizaron los diputados con 33 periodistas, verdad, hacia Nicaragua para ir a presentar este recurso cuando se pudo hacer en la Secretaría de Demandas de la Corte Suprema de Justicia? Gana tiene representatividad en la Junta Directiva. Nos gustaría a todos los salvadoreños conocer en detalles por la ley de transparencia este tema. Diputado, ¿se pueden conocer o ya se han hecho públicos detalles de cuánto costó el viaje a Nicaragua a presentar esta demanda ante la Corte Centroamericana? Hasta donde yo entiendo, los viáticos en realidad que se dieron, no le puedo precisar qué números, porque en realidad se fueron en el avión o avioneta privada del diputado del CN, don Roberto Angulo. Me imagino que combustible y derechos de despegue y derechos de aterrizaje en el aeropuerto de Nicaragua tuvieron que haber sido cubiertos, pues no puedo precisar en realidad cuánto se gastó. Sin embargo, una pregunta lleva a una contrapregunta. Yo me pregunto, ¿quiénes están detrás de los aliados por la democracia? ¿Quiénes financiaron el viaje de ellos hacia Managua, Nicaragua? ¿Cuánto le dieron a cada uno de los miembros? Entiendo que fueron alrededor de 40 miembros de aliados por la democracia. Un boleto para Managua, Nicaragua, solo el simple boleto en aviones de Tasca o de quien sea que haya sido, cuesta alrededor de $500 y $600. Multipliquemos esto por 25 o 40 miembros de aliados de la democracia que fueron allá, más el hospedaje, la alimentación y todo lo que incluyó. ¿Quién está realmente detrás? ¿Será la ANEP? ¿Serán los poderosos del partido Arena? ¿Quiénes serán?
Eso es una pregunta que yo quisiera que la contestaran los aliados de la democracia o activistas directos del Partido Arena. Diputado, le agradecemos por su tiempo a a Canal 33. Mis agradecimientos por la oportunidad brindada también. Sergio, así la información que está surgiendo desde el primer órgano del Estado. Una última pregunta, Lupita, ¿va a quedar abierta, como se decía, esta plenaria para poderla retomar si es el caso el día domingo, que es la toma de posesión de los magistrados electos? Aún no se ha dicho, no se ha confirmado nada. Diputado, ¿le han confirmado a ustedes si se podría convocar a una sesión extraordinaria el domingo? Ayer el presidente lo dejaba entrever. ¿Les han dicho algo de esto? Definitivamente hemos estado platicando de si se va a cancelar se va a dejar abierta la presente sesión plenaria para continuarle el día sábado, o también hay que decir, estamos trabajando en un documento que viene a hacer reformas a la ley de la carrera judicial para ver si lo podemos resolver todo en esta misma plenaria de hoy en la noche. ¿En qué consisten esas reformas? Sería aventurado de mi parte decirlo, pero definitivamente ustedes, todos los medios de comunicación van a estar acá presentes, pero va en el sentido de que aún que el presidente actual, ilegítimamente electo, estoy hablando del presidente Belarmino Jaimes desde 2009, para que si él no convoca a sesión en pleno de lo que es la Corte Suprema, no la Sala de lo Constitucional, sino la Corte en pleno, que más de la mitad de los magistrados puedan convocarla y se pueda constituir la nueva Sala de lo Constitucional, y de ahí pues borrón y cuenta nueva, porque estaríamos legitimando tanto la elección del 2006 como la del 2012, y se acabó el problema entre los órganos del Estado. ¿O se agudiza el conflicto, diputado? Lo dudo mucho en realidad. El conflicto, repito, fue iniciado por activistas de Arena, por gente pensante de Arena, por gente que dirige Arena, entre comillas, y pues una vez se resuelve este caso ya todo queda. Van a ver, me imagino que van a continuar los aliados por la democracia y otros que van a andar haciendo bulla, posiblemente pequeñas protestas, pero de que el problema se termina entre los dos órganos del Estado, se va a terminar. Bueno, Sergio, de primera mano, reformas a la ley que estarían pasando esta noche. Gracias, Lupita, muchísimas gracias por la información que has compartido con todos nosotros, y nos vamos a quedar muy pendientes de lo que se pueda dar en el primer órgano del Estado. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, ya escuchamos claramente las declaraciones del diputado Guzmán con relación a este tema. Don Roberto, una pregunta que yo tenía desde primeras horas de la mañana, ahora que hablaba con mi productora. Usted fue parte de los firmantes de los acuerdos de paz. ¿Cuesta tanto a la clase política, si llegamos a la finalización de un conflicto armado bélico en nuestro país, solucionar problemas como esto, que al final sería para cualquiera un paseo de día de campo, a la par de lo que nosotros históricamente suscribimos en nuestro país? Pues sí, si es que esto no tiene vuelta de hoja. Aquí hay una constitución, hay un fallo, una resolución de la Sala de lo Constitucional, y no hay más que hacer. Cumplir lo que la Sala ha dictaminado. No hay que darle vuelta a la vuelta. Pero yo quisiera comentar las declaraciones del diputado Guzmán, Walter Guzmán, porque verdaderamente son un estudio de caso para los alumnos de las universidades en las facultades de Derecho o de Ciencia Política del país, en el sentido de que lo que no se debe de hacer al hacer política y al hacer una diputación, como el hecho de descalificar todo, el hecho de hacer absolutizaciones, el hecho de decir verdades a medias. Entonces yo creo que se aprendería mucho en las escuelas de ciencia política y de derecho de las universidades salvadoreñas al llevar esta parte que el canal ha hecho de la entrevista al diputado Guzmán, porque es impresionante cómo él hace absolutizaciones de este tipo. Todos los miembros de Aliados para la Democracia son de Arena. La cuestión de estas declaraciones de que lo que se pagó fue la gasolina o los gastos que tiene para salir y aterrizar un avión. La cosa es muchísimo más complicada de eso, porque con el dinero de nosotros, de todos los contribuyentes, se financió también el viaje de los periodistas que fueron a cubrir este aspecto noticioso. Todos sabemos que no hay almuerzo gratis ni hay viaje gratis. Así que a mí me impresiona mucho eso. Pero usted me preguntaba alrededor de, la pregunta en concreto era antes de los acuerdos de paz, y esto pues realmente sí, yo le de decía que esto no tiene punto de comparación,
nosotros estábamos negociando finalizar un conflicto que en su fase última tuvo 12 años, que involucró a la nación en su conjunto, porque todos habíamos llegado a la conclusión de que ganábamos más terminando la guerra que continuarla. Y aquí también todos deberíamos de llegar a la misma conclusión, de que fortalecer el Estado de Derecho, de que garantizar el principio de la división de poderes, de los pesos y contrapesos del cumplimiento de la Constitución, abonaría a que las tareas de la construcción democrática avanzaran. Pero este tipo de comportamientos en la Asamblea a lo que nos va llevando es a una involución, es decir, a volver a pensar que ante estos vacíos aparezca la figura del golpe de Estado. Y parecería ser que esto es una cosa remota, que imposible de pensar, pero eso es lo que ha pasado en el Paraguay. ¿Qué pasaría en determinado momento? Y es una pregunta que yo la tenía, don Benjamín, que la Asamblea Legislativa llame a la fuerza pública para instalar a los magistrados, y si en determinado momento los magistrados actuales se oponen, podrían caer en delito en determinado momento, no solamente en desacato, sino que en resistencia, que es un delito penal. ¿Qué pasaría para la imagen de nuestro país? Antes hay que ver la imagen que transmite el diputado Guzmán, ¿verdad? Yo creo que el estado de orfandad sería lo mejor que nos convendría como patria, ¿verdad? Porque esos padres, ¿verdad? Son bastante cuestionables. Él dice que Belarmino Jaime es ilegítimamente electo, entonces ellos son ilegítimos también, o cometieron una ilegalidad, o son ignorantes, porque ellos fueron quienes lo eligieron. Y hace 3 años, Belarmino Jaime y los otros 3 magistrados eran lo máximo, ¿verdad? Y así lo dijeron cuando los nombraron. Vamos a tener la primera corte de lujo, la mejor corte de la historia del país. Entonces, eso que dice Roberto, yo sí quiero precisarlo también. Usted, Sergio, dijo 33 periodistas, ¿sí?, que fueron a Nicaragua. Sí. Él dijo que entre 25 o 40. O sea, hay una gran distancia, hay como 15 de distancia, está mintiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que procedería es que a quienes han sido acusados de aliados por la democracia como activistas de Arena, o los aliados por la democracia como activistas de Arena, deberían de ver si procede alguna demanda, ¿verdad?, por difamación, por calumnia, por lo dicho, porque lo aseguró tajantemente. Ahora, yo hablé con aliados de la democracia, con el ISD esta semana, y ellos decían, miren, nosotros nos fuimos por carro, están los movimientos migratorios, pusimos la gasolina y los libros son auditables en cualquier momento que pudieran llegar. Ahora, a mí me llamó la atención unas palabras, si me lo permite, don Benjamín, de Walter Guzmán, cuando él decía, mire, es que este tema se soluciona con que tomen posesión los magistrados el domingo y se acabó. ¿Realmente se soluciona con esto? Precisamente íbamos, y tiene relación con la pregunta que planteaba Sergio, o sea, los magistrados de la Sala de lo Constitucional no van a cometer desacato si continúan en su puesto, porque ellos lo que hicieron es cumplir con la Constitución, que ya leía el artículo de la Constitución, el 183 y el artículo de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Entonces ahí está todo claro. Si para los que no está claro es para aquellos que andan asustando con el petate del muerto, con el golpe de Estado, ¿verdad? Roberto Lorenzana, que es el que está hablando de eso, fue el que dijo en febrero de que la asamblea anterior no podía elegir, que tenía que ser la siguiente. Y semanas después cambió, después de las elecciones. Lo que pasa es que en determinado momento yo le hice esa pregunta y ellos decían, lo que pasa es que nosotros en su momento dijimos que no se podía, pero como Arena lo hizo, entonces nos facultó para volverlo a hacer. Pero bueno, ya esa situación... La chimoltrufia debería tener un altar en este país, en la Asamblea Legislativa. Pero es que es tan impresionante el planteamiento de este señor Guzmán, que hace cosas que parece que él no se da cuenta que ofende la inteligencia de los que estamos oyéndolo. Porque plantea, miren, cuando la Sala Centroamericana o la Corte Centroamericana de Justicia admite una demanda, entonces inmediatamente ya se queda todo parado. Eso no es cierto. Lo único que ha hecho es admitirla para estudiarla y buscar dar un dictamen. Y buscarle una salida a esta Nada situación, más. que muy probablemente vamos a estar... Este señor Guzmán fue el que dijo, el día que el diputado Samayoa golpeó a su esposa, dijo que creía en él, ¿verdad? Que estaba diciendo la verdad, que no lo había hecho, ¿verdad? Al día siguiente su mismo partido en un comunicado lo desmintió. Y lo estaban desconociendo, es correcto, nosotros tuvimos la oportunidad de verificar esa nota. Voy a realizar la última pausa comercial. En el último bloque vamos a darle lectura con mi coordinadora precisamente a todos los correos que usted muy gentilmente nos hace llegar opinando de estos temas, porque su opinión es muy importante para Canal 33 y 8 en punto. Pausa comercial, volvemos.
Y bueno, vamos a darle lectura, como ya lo había adelantado, a todos sus correos, a todas sus preguntas, a todas sus inquietudes, precisamente en este último bloque. Esto es posible gracias al sistema Fede Crédito. Y bueno, le doy la bienvenida a mi productora, mi coordinadora, Georgina García. Un placer saludarte, ¿cómo estás? Bien, Sergio, buenas noches, muchas gracias. Bienvenido Benjamín y Roberto Cañas. Vamos a dar inicio a la lectura de los comentarios de la gente. Adán nos pregunta: Sergio, gracias por invitar a los mejores analistas de este país. Esta es una rueda de caballitos. Si hoy estoy en el poder, es bueno. Si no, es malo. En conclusión, la pelea es por privilegios y cuotas de poder. Es tan obvio. Lo menos que les interesa es el país, principalmente a todos los diputados. Eliezer Romero dice: buenas noches, éxitos en sus labores. Cómo me gustaría que, así como discuten ese tema de los magistrados, discutieran un aumento al salario mínimo, que les gustaría mucho al pueblo salvadoreño y no lo que al pueblo no le interesa, dice. También acá en nuestro Facebook tenemos JD, dice: ¿por qué el presidente Funes no actúa en este conflicto? ¿Por qué Sigfrido Reyes cree estar sobre la autoridad en materia constitucional, desconociendo su sentencia? ¿Lo podemos hacer el resto de salvadoreños? Guillermo Coreas dice: pregúntele a sus invitados, ante una posible intervención de la Fuerza Armada, para que los magistrados electos institucionalmente tomen posesión. ¿Se estarían violando los acuerdos de paz? Si es así, ¿a quién se podría mandar ante la ONU, al frente o a la Asamblea Legislativa? Dice Luis Polanco, pregunta: una salida salomónica sería que la Sala de lo Constitucional actuara con el mismo criterio utilizado para mantener en sus funciones a los magistrados electos en 2006, que simplemente declare una exención sobre los recién electos en base a los antecedentes legislativos, dejando sin efecto su resolución, no sobre la ilegalidad, porque no existe inconstitucionalidad al respecto, sino sobre el mandamiento a una nueva elección o nombramiento de funcionarios, dice, dejando en la misma resolución límites de actuación o elección dentro de un periodo a un mismo Congreso. Alex Rodríguez dice que tanto discusión si es legítimo o lo de la Asamblea y no el pueblo eligió a los diputados y los diputados eligen a los magistrados. Ya lo explicó Ulises del Dio Guzmán, no hay más que decir, dice. Josu Pozu dice: se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si los diputados no quieren cumplir la sentencia, ya que el artículo 25 de la CAD establece el derecho a la protección judicial y en el presente caso se está violando la protección judicial por no querer hacer efectiva una sentencia emanada de un órgano competente como lo es la Sala de lo Constitucional. Finalmente, Resistencia Salvadoreña dice: la prepotencia, arrogancia y soberbia de nuestros legisladores es más que obvia. Solo basta observar la conducta adoptada por el presidente de la Asamblea Legislativa, señor Sigfrido Reyes, al prohibirles a los periodistas el ingreso al Salón Azul antes de las 8 de la mañana y la circulación por los pasillos de la Casa del Pueblo, así como evitar que estos se acerquen al elevador de uso exclusivo de los diputados y diputadas, también al negarse a brindar información a los medios de comunicación. Por lo que nos queda a los ciudadanos hacernos sentir como soberanos y exigir a la Asamblea Legislativa cumplir los fallos y establecer un marco constitucional para que estos nefastos eventos no se vuelvan a repetir. Solo el pueblo salva al pueblo. Y finalmente recibimos una llamada telefónica que nos hacían una consulta, decían: ¿hasta dónde va a entender Gana? Decían, la sinvergüenzada que se está haciendo en contra del pueblo salvadoreño. Y bueno, ahí están las preguntas de nuestros amigos televidentes y me gustaría iniciar con usted, don Roberto, si me lo permite. Bueno, en primer lugar me impresiona la cantidad y la calidad de las participaciones de las personas que han hecho en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, lo que denota en primer lugar la atención que concita este programa. Hay un enorme interés, genera opinión, es importante el programa. En segundo lugar, la seriedad, lo articulado que son los planteamientos de las personas que escriben, y muy claramente lo dicen. Bueno, ¿y por qué no se discute un aumento al salario mínimo? Yo diría, ¿por qué no se discute el problema del desempleo en su conjunto? ¿Por qué no discuten estos señores el problema de la seguridad ciudadana? ¿Por qué no hay una discusión en la Asamblea acerca de qué medidas tomar ante lo ambiental? Y salimos ya de una buena vez de esta cuestión que no nos lleva a nada, que es estar dándole vuelta a la vuelta y salir de este laberinto legislativo en el que se han metido ellos solos. Así que eso en primer lugar, reaccionar. La otra cuestión es que hablaban de qué se puede hacer ante la posible
intervención de la Fuerza Armada. Yo elevaría un llamado a que eso no lo permitamos aquí en El Salvador, porque no hay que acudir a ninguna instancia internacional. Es decir, las cosas que los pocos que son malos hacen es por la apatía o la indiferencia de los muchos que son buenos. En la medida que la población asuma lo público, esté más interesada en esto que está pasando, rompa con la indiferencia, seguramente si los diputados salieran de la Asamblea Legislativa o leyeran las redes sociales, rápidamente se darían cuenta que van cuesta arriba ante la opinión, pero abrumadora, de distintos sectores de la población que les quieren decir de una, de dos o de 30 maneras que ya basta y que tiene que prevalecer el buen tino y el interés superior de la nación. Don Benjamín, por favor. Yo quiero hacer una pregunta a Roberto, un entrevistador. Por ahí dijeron de que por qué Mauricio Funes no actúa en este conflicto. Por ahí tenés tu opinión. Sí, por supuesto. ¿Sí? Qué bueno que me lo recuerdas porque es importante. Yo en primer lugar estoy convencido que Mauricio Funes no tiene nada que intervenir en esto porque se asume que en términos generales debe de intervenir como ciudadano presidente. La verdad que él dice dos cosas que son contradictorias. En primer lugar, cuando hoy le preguntan que si él tiene que intervenir, muy claramente señala, no puedo intervenir, es un conflicto exclusivo entre dos órganos del Estado, no puedo, pero inmediatamente casi dice, aquí lo que tienen que hacer tanto la Asamblea como la Corte Suprema de Justicia es acatar la resolución que emita la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, ¿en qué quedamos? No puedo intervenir y casi inmediatamente estoy diciendo que lo que tienen que hacer como presidente, él señala, es hacer eco al acuerdo que supuestamente va a tomar la Corte Centroamericana. Entonces no se entiende cuál es definitivamente su posición. No intervenir e inmediatamente dice que sí, hay que acatar. Eso es una forma de intervención más que evidente, Benjamín. Pero no quiere o no puede intervenir. Un amigo televidente me enviaba acá una pregunta y decía, bueno, porque hay otros problemas de nación que ahorita nadie se acuerda y es de una conveniencia. Y dos, porque al final también está en riesgo el nombramiento del ministro y del director de la PNC, de seguridad y director de la PNC respectivamente. Eso lo decíamos al principio, queda un precedente sobre el cual, ¿verdad?, puede después decir, yo no acato también, o acuda a la Corte Centroamericana de Justicia, porque no me parece el fallo, ¿verdad? Entonces, yo creo que como jefe de Estado, como tal, debería de facilitar la solución a este problema, que no tiene más solución que acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Yo quiero señalar de que la gente se dé cuenta de que su salario mínimo, su seguridad, ¿verdad?, se ven más, también, se profundiza, digamos, el deterioro de estos dos derechos, porque son derechos, ¿verdad?, el derecho a un salario digno, el derecho a la seguridad personal, cuando en un país existe una corrupción que permanece en la impunidad. Por lo tanto, esto tiene consecuencias. Estos 4 magistrados que han querido hacer su trabajo, ¿verdad?, y que están combatiendo la impunidad y aplicando la Constitución, ¿verdad?, le aportarían mucho a mejorar eso, para que no se fueran fondos vía la corrupción que se pueden invertir en políticas sociales. La intervención de la Fuerza Armada sería echarle más leña al fuego, y el incendio, ya lo hemos vivido acá, el siglo pasado tuvimos 2 incendios, en 1932 y de 1972 en adelante, después de unas elecciones fraudulentas. Yo quiero terminar con 2 cosas. Alguien dijo ahí que solo el pueblo salva al pueblo. Eso es parte de verdad. No digo que no sea correcto, pero solo el pueblo organizado, ¿verdad?, inteligente, pensante y demandante está organizado, es inteligente y pensante y demandante el pueblo salvadoreño hoy por hoy, ¿no? Yo creo que no, francamente no. Aquí el movimiento social está bajo el movimiento migratorio, ¿verdad? La gente lo que hace, antes salíamos a las calles, ¿verdad?, a protestar, a tratar de cambiar las cosas. Hoy la gente sale del país, ¿verdad?, se va mojado, ¿no? Y lo último quiero decir es que, miren, acusar este señor Guzmán, a Abraham Rodríguez y a René Fortín Magaña, ¿verdad?, que son activistas de Arena, ¿verdad?, me parece realmente atrevido, ¿verdad?, muy atrevido. Y finalmente termino con una cita de Romeo Fortín Magaña, que yo le leí una vez en un editorial, que decía, si los pícaros supieran lo que se gana con ser honesto, serían honestos por picardía. Bueno,
Obviamente nos falta el tiempo para seguir conversando de tantos temas con ustedes dos. Sin embargo, no me resta más, don Roberto, que agradecerle su presencia a este canal que tiene las puertas abiertas para usted y para cualquier otro salvadoreño que desea venir, obviamente, emitir juicio de valor con relación a temas de actualidad, temas que le interesan al pueblo salvadoreño. Don Roberto, muchas gracias. Yo me siento gracias agradecido de poder participar en un programa que abre las puertas para que se genere una opinión y la gente pueda tomar su propia decisión. De la misma forma, usted también, don Benjamín, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos hecho parte de su agenda. Gracias, Sergio, es un gusto y va a seguir siendo un gusto siempre que tenga la oportunidad. Y el gusto va a ser definitivamente nuestro también de podernos hacer precisamente con personas como ustedes para encarar temas como deben de ser, directo, frontal y enérgico. Amigos televidentes, no nos resta más que agradecerle, por supuesto, por su fiel sintonía, por habernos permitido ingresar a la intimidad de su hogar. Y también quiero saludar a todos los amigos televidentes que nos han seguido nuestra señal en línea. Quédese con nosotros con Canal 33 y disfrutando de toda, absolutamente de toda la programación que hemos preparado para todos ustedes. Será hasta el día de mañana, buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.